Listo, pues espero que estén bien despiertos, tengan un tecito, un cafecito, un chocolate o algo, porque pues vamos a terminar ahorita el tema de ondas. La vez pasada, ayer, nos quedamos con este, nos quedamos con el tema de película delgada, pero en este caso dijimos que lo íbamos a considerar como si fuera una plaquita así muy densa. Y luego paralela a esta otra plaquita muy densa e incidía una onda por aquí, ¿no? Supongamos que es sonido, entonces aquí es aire y aquí en medio también es aire. Entonces, pues lo único que habíamos dicho era que como era muy densa, la velocidad, bueno, alcanzaba a rebotar y aquí también. O incluso no pudiera ser muy densa, no pasaba nada. El asunto era que queríamos que rebotara el, el sonido, ¿no? Si hay desfases por los rebotes, pues no importa porque tanto la de abajo como la de arriba, pues iban a desfasar la onda. Entonces, pues ambas iban a tener el mismo desfase, así que no importa. Y más o menos escribí las ecuaciones y les dije que ustedes hicieran el resto y debían de llegar que para interferencia constructiva, es decir, cuando las dos ondas se suman, o sea, el máximo de intensidad, y les di dos métodos para hacerlo, sacando la magnitud de la onda resultante, o bien sacar la parte real y ver cuándo se hace cero y cuándo es máximo. Era lo mismo. Y el chiste es que debían de llegar a que era máximo cuando 2D por el seno del ángulo incidente era igual a un múltiplo de lambda. Y esto era cuando tenían un máximo y bueno, si lo hicieron, pues también debieron de haber encontrado o debieron de haber intuido que el mínimo es cuando se cumple esto de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora continuaremos con ondas cuando pasan de un medio a otro y vamos a ver qué pasa cuando no son así como que dos plaquitas o dos superficies muy delgadas que están separadas a una distancia de, sino ahora vamos a ver qué sucede si es ahora sí lo que se le llama una película delgada. Por ejemplo, aquí un material delgadito y aquí una placa que lo refleja, ¿no? Por ejemplo, puede ser un espejo. No sé si se dan cuenta que un espejo tiene en la parte donde rebota, pero aquí abajo, digo, entre el aire que está aquí y el vidrio, digo, y el espejo en sí, hay una capita de vidrio. Así que sería, digamos, lo que está, el vidrio sería lo que está aquí en azul. Entonces, por ejemplo, eso sería una película delgada. Eh, los lentes, hay algo que se llama antirreflejante, los lentes normalitos, los anteojos. Y el antirreflejante es una película delgada, un recubrimiento que se le pone, pues, para pues que se reflejen ciertas ondas. Eso ya es un poquito de electromagnetismo, no lo vamos a ver como tal, bueno, hasta que dejamos electromagnetismo, pero bueno, nomás era que supieran, ¿no? Que hay películas delgadas que tienen una función muy particular, como los antirreflejantes. Pero bueno, el chiste es que película delgada es eso, una capita de algún material, eh, como un recubrimiento, y tiene un grosor de. Por lo general, ese grosor de, pues es pequeño. Y bueno, voy a hacer este un poquito más para abajo. Aquí voy a escribir que pues es diferencia de medios. Digo, para los que estén viendo la grabación. Y bueno, antes de meterme con esto de aquí, vamos a ver algo interesante y es qué pasa cuando una onda pues se encuentra con un cambio de medio. Ya vimos que sí hay efectos importantes, ¿no? Por ejemplo, uy, ese no era. Cuando vimos qué sucedía cuando una onda en una cuerda se encontraba con un cambio de densidad, pues es parecido a un cambio de medio, ¿no? Es como si yo tuviera aquí una cuerda, por ejemplo, una cuerda delgadita, y luego de repente, de alguna forma, le pego una cuerda grande, sin hacer nodo, recuerdo.
Entonces, pues esto claramente es, o sea, vimos que sí había un efecto, ¿no? Vimos que hay una onda transmitida, una onda reflejada, que no se transmite toda la onda, ¿no? Que hay esa parte reflejada, pues se lleva un poquito de energía y vimos cómo eran las expresiones de las intensidades. Y además les dije que como ejercicio, que hicieran que vieran que del lado izquierdo, de este lado de acá, donde está la incidente y la reflejada, se generaban ondas estacionarias, mientras que del lado derecho no. Pues del lado derecho solo está la onda transmitida, ¿verdad? No tiene por qué haber una superposición de ondas. Pero bueno. Entonces, lo que quería decir con esto es que ya vimos que efectivamente hay cambios en la onda cuando yo tengo una diferencia de medios. Pero pues esto es una onda unidimensional, ¿no? Solo se propaga en una dimensión y ya. Pero ¿qué sucede cuando se puede propagar en dos o tres? Realmente de tres es el mismo caso. Por ejemplo, consideremos que esta línea roja es un cambio de medio. Nomás para aclarar que es un cambio de medio, voy a poner aquí unas líneas. Y tomemos que vienen ondas por aquí. Voy a dar una argumentación, por ejemplo, de por qué con el sonido sucede esto. Y es ¿qué es lo que sucede? Pues ven aquí, digamos, las ondas se propagan en esta dirección. Acá va el vector número de onda. Si se acuerdan, yo les dije que el vector número de onda era un vector cuya magnitud era el número de onda, 2pi entre lambda, y cuyo vector unitario es la dirección en la que se propaga la onda. Bueno, eso lo vimos la semana antepasada, bueno, hace una semana. Entonces, viene aquí la onda, llega aquí y se refleja, como si fuera luz. Aquí, por ejemplo, o sea, hay que ver por qué sucede eso, por ejemplo, en el sonido. Ahorita voy a hacer una pequeña argumentación. Y luego, pues hemos trabajado con este ángulo de aquí, ¿no? El ángulo respecto a la horizontal, llamar teta incidente. Pues resulta, me lo voy a poner con azul. Pues resulta que el ángulo reflejado, medido sobre la horizontal, pues es el mismo. Y luego, pues ustedes saben, como ya vimos, que hay una onda transmitida. Una onda que, por ejemplo, puede irse para acá. Digamos, acá están los frentes de onda. Recuerden que los frentes de onda eran los planos en los que teníamos la misma amplitud. Por ejemplo, puede ser donde la función vale igual a la amplitud, por ejemplo. Entonces, aquí yo tendría el vector de onda incidente, acá tendría el vector de onda reflejado, y acá tendría el vector de onda transmitido. La magnitud del vector incidente y del vector reflejado, pues es el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque estoy en el mismo medio, la frecuencia es la misma, entonces la longitud de onda tiene que ser la misma y por lo tanto el número de onda tiene que ser el mismo. Pero el transmitido, pues no es así. Bueno, entonces, este ángulo de aquí, que sería el ángulo transmitido, yo lo puedo calcular. Y es algo parecido a una ley de Snell. De hecho, es la ley de Snell. Que también voy a hacer una argumentación. No va a ser formal, pero pues es nomás para que sepan por qué es así. Y es que la velocidad, a esto le voy a llamar medio 1. Y este de acá medio 2. Que la velocidad en el medio 1 tiene que ser igual, bueno, la velocidad del medio 1 por el coseno del ángulo incidente tiene que ser igual a la velocidad en el medio 2 por el coseno del ángulo transmitido. Alguien dirá, oye, pero es que esa es con coseno y la ley de Snell es con seno. Sí es con seno, pero recuerden que la ley de Snell está midiendo los ángulos respecto a la normal y yo los estoy haciendo respecto a la superficie. Si ustedes midieran los ángulos respecto a la normal, pues ahí aparecerían senos. Vean ustedes que si esta es la dirección de propagación, el coseno me da esta dirección. Igual acá en la parte transmitida, pues el coseno de teta pues me da esta dirección de acá. Esta.
Y pues en la ley de Snell, si ustedes miden el ángulo respecto a la normal, pues están sacando precisamente la dirección paralela a la superficie cuando sacan el seno del ángulo. Pero básicamente esto es la ley de Snell. Vamos a explicar rápido por qué el ángulo incidente es igual al reflejado y por qué se cumple como una ley de Snell. Se tiene, como les repito, para cada onda. En su momento, cuando veamos ondas electromagnéticas, vamos a hacer la argumentación del por qué se cumple eso para ondas electromagnéticas. Esta va a ser una argumentación para ondas mecánicas, en particular para el sonido, pero se aplica para todo. Imagínense que aquí tengo que prender mi cámara para que vean mis ademanes. Bueno, imagínense que es una onda de sonido y aquí tengo una pared y por aquí viene la onda incidente. ¿Qué es una onda de sonido? Pues ya les había dicho, es que en esta dirección el aire se va comprimiendo y se va expandiendo, comprimiendo, expandiendo, comprimiendo, expandiendo. Entonces aquí la densidad es pequeña, luego la densidad, la densidad es grande, luego disminuye, grande, disminuye y así. Eso es una onda de sonido. Entonces viene por aquí la onda propagándose. Se va a topar con esta pared. Ustedes saben que la pared, pues claro, tiene rugosidades, pero consideremos que las rugosidades son mucho menores a la longitud de onda de la cuerda, del sonido. ¿Qué quiere decir eso? Si son mucho menores, lo único que quiere decir es que, digamos, las moléculas cercanas a esta pared, pues van a percibir rugosidades de esta forma. Van a percibir rugosidades de esta forma. Entonces aquí va a haber aire. Entonces llega la onda y pum, van a ser empujadas contra la pared. Pero, aquí viene lo interesante, como esto es mucho menor a la longitud de onda, lo que quiere decir es que, bueno, para empezar, la frecuencia de la onda sería muy grande. Y eso quiere decir que la cantidad de veces que la onda va a estar golpeando la pared y por lo tanto también las moléculas va a ser muy pequeño. Entonces, pues van a llegar aquí y va a chocar. Pero como está muy rápido golpeando, ¿por qué va a estar muy rápido golpeando? Os repito, porque la longitud de onda es más grande que la abertura. Como la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña. Como la frecuencia es pequeña, entonces los dije al revés. Bueno, sí, perdonen, me confundí de argumento. Bueno, si la longitud de onda es mucho mayor a esta abertura, la frecuencia es muy pequeña. La frecuencia es muy pequeña, el periodo es muy grande. ¿Qué quiere decir que el periodo sea muy grande? Que digamos los frentes de onda van a estar golpeando cada tiempo muy, muy amplio. Por ejemplo, cada, no sé, 10 segundos. Pero el tiempo que a las moléculas les toma recorrer este agujerito de la rugosidad, pues a lo mejor es de 0.1 segundos. Entonces llega aquí la molécula, pues está aquí la molécula bailando muy a gusto, llega la onda y pum, choca y se regresa. Tardó 0.1 segundos. Pero de aquí a que llegue el siguiente frente de onda van a pasar 10 segundos. Entonces, pues 0.1 segundos comparado con 10 segundos, pues no suena mucho. Entonces digamos que pudiera ver que el frente de onda se amplía ligeramente, ¿no? Si venía aquí el pulsito, rebotaba, pues a lo mejor se amplió el tiempo 10.1 segundos. O sea, ahora el periodo duraría cerca de 10.1 segundos. ¿Por qué? Bueno, porque llega aquí, las moléculas tardan 0.1 segundos en recorrer toda la cuenca y luego sale. Entonces, como que 0.1 segundos respecto a 10 segundos no es mucho. Y de hecho, decir 0.1 segundos le toma recorrer toda esta cuenta es exageradamente mucho tiempo. Realmente les toma cerca de 1 por 10 a la menos 3. Sí, o sea, son tiempos exageradamente pequeños. Entonces, 10 más 0.001, pues es 10. O todavía los tiempos son todavía menores, o sea, sería 10 más 0.0001,
es 10, o sea. Entonces, por eso les digo, pues, si la longitud de onda es mucho mayor a, a la abertura de la cuenta, de la rugosidad, pues, pues en sí la onda no le importa, por esto que les digo, ¿no? Porque cuando choque, pues va, pues casi el tiempo, no, el tiempo que le tardó en rebotar, pues es muy pequeño, ¿no? Ni lo percibe la onda. ¿Qué sucede si fuera el caso contrario? Que la longitud de onda fuera mucho menor a los tamaños de las rugosidades. Ah, pues aquí viene algo muy importante, ¿no? Viene, por ejemplo, aquí están las moléculas, viene el frente de onda y la empuja. Pero el tiempo que tarda en rebotar la molécula, si la cuenta es, si la longitud de onda es mucho menor a la cuenta, pues lo que quiere decir es que la frecuencia es muy grande. Si la frecuencia es muy grande, el periodo es muy pequeño. Eso lo que quiere decir es que los frentes de onda van a estar llegando muy seguido, en un tiempo muy pequeño. Entonces, viene aquí la molécula, llega el frente de onda, choca, y antes de que pueda regresarse la molécula, ya llegó otro frente de onda, ya llegó otro frente de onda, ya llegó otro frente de onda, y pareciera como que las moléculas del aire se quedarían atrapadas en las rugosidades, y y las moléculas que no están en las rugosidades, pues ni alcanzan a llegar a las cuentas, a los agujeros, ni siquiera alcanzan a llegar. ¿Por qué? Porque ahí hay más moléculas que no permiten que se vayan para acá adentro. Entonces, las moléculas que no están en la cuenta, como están choque muy seguido, y las moléculas que están aquí no les da tiempo de salir, pues la onda, que es la propagación, bueno, la vibración de las moléculas que no están en la cuenta, pues ni perciben el agujerito. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay aire, ahí hay más moléculas que no han salido, porque a cada rato están entrando frentes de onda, y pues las moléculas que están propagando sus frentes de onda, pues no pueden entrar, porque aquí hay muchas moléculas, no pueden entrar. Entonces, pues esas moléculas perciben que no hay rugosidades. Entonces, también para longitudes de onda mucho menores comparadas con las rugosidades, pues es como si no hubiera rugosidades también. ¿Y qué quiere decir que no hubiera rugosidades? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la superficie fuera plana perfectamente. Entonces, si aquí viene si aquí está una molécula, llega un frente de onda, rebotaría elásticamente la molécula sobre la superficie, si fuera perfectamente plana. Llega aquí la molécula, ¡pum!, rebota para acá, como si fuera fotones rebotando sobre un espejo, ¿no? Algo así parecería. Entonces viene aquí la molécula y rebota elásticamente, es decir, rebota con el mismo ángulo. Eso es que sea una superficie plana, sin rugosidades, que las moléculas reboten elásticamente. Entonces, como rebotan elásticamente, tienen el mismo ángulo. Y como tienen el mismo ángulo, si el frente de onda viene por aquí, las moléculas están vibrando en esta dirección, las que reboten van a vibrar en esta dirección. Entonces, la onda se regresaría en esta dirección. Como los choques son elásticos, pues el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado. Y esta es la argumentación del por qué para una onda de sonido, pues el ángulo incidente es igual al reflejado, siempre y cuando la longitud de onda sea mucho mayor o mucho menor a las rugosidades. Si no fuera el caso, el sonido se dispersaría en toda dirección. Entonces, no sé si han jugado con un láser y en una habitación. El láser no lo ven, pero si avientan polvo o tierra o talco, pues el polvo ya se queda suspendido y entonces ahí sí la luz se dispersa. Bueno, sería algo parecido. Viene el sonido y pum, se dispersa en todas las direcciones, siempre y cuando la longitud de onda sea más o menos del orden de la rugosidad. Pero estamos suponiendo el caso que no. Estamos suponiendo el caso donde sí rebota con el mismo ángulo. Entonces pareciera que en sí la onda se comporta como una partícula, ¿no? ¿Por qué? Porque rebota con el mismo ángulo, como si fuera una partícula con choques elásticos, porque es una pared plana, sin rugosidad. Pues como pareciera una partícula,
debería tener asociado un momento, ¿no? Y de hecho ya lo mencionamos un poquito, que las ondas transmiten momento lineal. Entonces es como si la onda fuera una partícula con momento lineal, se viene propagando y rebota elásticamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la pared ejerce una fuerza perpendicular a la superficie y pues el momento en el eje horizontal no se tiene que ver modificado. Y si hay onda transmitida, pues de nuevo, la fuerza solo es perpendicular a la superficie. Solo el cambio de medio solo se da en esta dirección, entonces la fuerza solo tiene que ser en esta dirección. Entonces el momento en la superficie, el momento en la dirección horizontal, bueno, en la dirección paralela a la superficie, no se debe ver modificado. Y por eso tengo aquí velocidad por el coseno del ángulo, porque eso sería proporcional al momento en el eje horizontal. Entonces el momento en el eje horizontal se tiene que conservar. Y esa es otra argumentación para decir que el ángulo eh, reflejado es el mismo y el ángulo transmitido debe cumplir la ley de Snell. Bueno, espero que haya quedado claro esa parte. Ya, terminada esa explicación, medio extraño. Continuamos. Bueno, entonces, esto es lo que sucede cuando hay una diferencia de medios. Sucede como un tipo ley de Snell y por lo que ya saben de óptica geométrica. Ahora tomemos el caso de una película delgada. Entonces, si se fijan, como hemos hecho, dibujamos dos haces. Un haz que llega y rebota y un haz que es transmitido. Pero ustedes saben, bueno, ahora ya lo saben, que ese haz que llega aquí, que es transmitido, es refractado, es decir, no llega con el mismo, no entra al material con el mismo ángulo. Entonces aquí rebota y luego se vuelve a refractar. Si ustedes hacen las cuentitas y todo, van a ver que, bueno, este ángulo es el ángulo incidente, este ángulo de aquí es el ángulo transmitido, que a su vez es igual a este ángulo, y entonces este ángulo es igual al ángulo incidente. Ok, entonces ahora hay que ver cómo yo puedo ver cómo son las diferencias de fases, o cómo son las ondas más bien. Bueno, la otra vez yo había puesto en esta parte el eje Z y dije Z va en esta dirección. Ahora lo voy a trasladar un poquito. Ahora voy a decir que el eje Z va a estar va a empezar aquí, pues también va a ir en esta dirección, paralelo a los haces que se están yendo hacia arriba. Entonces aquí es el Z igual a 0 y en esta dirección va el Z. Entonces, si se fijan, las ondas aquí iban en fase. Sí, bueno, estoy suponiendo que es una misma fuente y todo bonito, entonces las ondas aquí van en fase. Justo en este punto siguen en fase, pero luego esta onda recorre esta distancia y luego esta distancia, y esta recorre esta distancia y esta distancia. Entonces, lo único que quiere decir es que ya no van a tener la misma fase, porque la onda de arriba recorrió esta distancia, la onda de abajo recorrió una distancia mayor, pero además hubo un cambio de medio. Entonces, la longitud de onda es distinta. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño zoom a esa parte. Déjenme, lo dibujo rapidito. Así. Y luego ponemos aquí el haz que incide.
luego aquí viene el otro haz. Y este es el que se refracta. Y ahora sí, sí, va paralelo. Entonces yo tengo que calcular esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. Entonces, les repito, si yo tomo que aquí es z igual a 0, si z igual a 0, primero vamos a calcular a ver, déjenme lo dibujo aquí. Vamos a calcular primero esta distancia. Porque esa onda que es la de abajo, digamos, su ecuación de onda sería, voy a llamar phi, no sé, phi 2. Sería su amplitud compleja. E a la i, pues se está propagando en la dirección z, entonces sería kz menos omega t. Ustedes saben que la fase viene aquí, pero como también recorrió cierta distancia y la recorrió en el medio 2, aquí va a tener una longitud de onda prima. Entonces le voy a poner aquí un más k prima por la distancia que vamos a calcular aquí, que no sé, le voy a llamar delta S. Y delta S prima. Y luego, la otra onda, la onda de arriba, va a tener, la voy a llamar phi 1, va a tener una amplitud 1. Aquí también está la fase y es la misma fase que la que tiene esta amplitud. Multiplicada por e a la i kz menos omega t. Luego más k por delta S. Esta no es primado porque este no recibió ningún cambio de medio. Entonces solo tendré que calcular esta distancia más esta distancia de aquí. Ahora, Ah, ¿qué pasó? profe, una preguntita. Ya que la onda pase todo esto, ya que la onda pase z es igual a cero, K prima y delta z s prima se van a volver una constante, ¿no? ¿Así es? ¿No lo podríamos incluir en un desfase? Como poner dos fases. Sí, ahí vamos a ver que sí. Sí, no, no te Ok, apures, pero sí, ahorita gracias. voy a escribir que sí. Gracias. Entonces, aquí lo que realmente quiero llegar es a lo siguiente. Y esto también lo voy a relacionar con lo que ya vimos de dos plaquitas, una película delgada donde no hay ver cambio de velocidad. Este, para llegar a un resultado que pues, les va a ser muy útil en todo momento. Superpongamos estas dos ondas, porque pues de este lado, en esta parte, pues se están superponiendo las ondas. Entonces la onda total, que sería la onda 1 más la onda 2, pues esto sería, para empezar, como les dije, vamos a considerar que tienen la misma amplitud y la misma fase. Entonces, pues A1 tilde pues es igual a A2 tilde, porque la onda tiene la misma amplitud y también tiene la misma fase. Entonces, yo pudiera escribir A1 tilde, y si se fijan, esto de aquí es E a la I, kz menos omega t, por E a la I, K delta Z, delta S, perdón. Y esto de aquí, bueno, claramente aquí hay una amplitud que olvidé. Y aquí también sería la amplitud por E a la I, kz menos omega t, E a la I, K prima, delta S prima. Y aquí es lo que decía, ay, no sé cómo te llamas, pero aquí es lo que decía que yo lo puedo incluir como si fueran unas fases. Aquí está la propagación. Y esto de aquí pues lo pudiera meter como una fase aquí adentro. Porque ya después de que llegamos a z igual a 0, de ahí para el real, pues ya no va a cambiar. Ya recorrió esa distancia, ya. Entonces lo puedo meter como una fase, que es lo que decía, no sé quién eres, pero como lo dijiste tú. Entonces,
de que yo puedo factorizar esto, el e a la i kz menos omega t, que me va a quedar paréntesis, e a la i k delta s más e a la i k prima delta s prima. Y aquí viene lo interesante, que es un truquito que les dije que se aprendieran de memoria, que era algo muy útil en ondas, y es tomar un ángulo promedio. Le voy a llamar, pues este ángulo de aquí, sin la i, lo voy a llamar teta 1, y este ángulo de aquí lo voy a llamar teta 2. Es más, al revés. No, no está bien así. El teta medio lo voy a definir como teta 2 más teta 1 entre 2, pues es el promedio. Y pues la diferencia de ángulos sería teta 2 menos teta 1. Entonces de aquí pues ustedes, el truquito que ya habíamos hecho también era que teta 1 es teta medio menos un medio de esta diferencia de ángulos y el teta 2 era el teta el teta medio más un medio de la diferencia de ángulos. Entonces si yo sustituyo esto aquí arriba, tendríamos que la onda total es esta amplitud, e a la i, la propagación, y aquí me quedaría, pues, teta 1, e a la i, teta medios, aquí le debería poner el menos, un medio, pero lo voy a poner como otro exponencial, como e a la menos un medio, se me olvidó la i, un medio de delta teta. Y la otra parte es e a la i, teta medios, les repito, aquí debería poner un paréntesis más, un medio, pero pues eso lo puedo poner como dos exponenciales multiplicando. Y luego, puedo factorizar el e a la i teta medio. Si se fijan, vuelve a entrar como una fase. Lo voy a poner para que se vea más obvio. Y luego me aparece e a la i. Voy a escribir primero esto de acá. E a la i un medio de delta teta más e a la menos i un medio delta teta. El segundo término, pues es este de aquí. Entonces, ustedes ya saben que esto de aquí que tenemos entre paréntesis es 2 veces el coseno de un medio de teta. Entonces esto sería a tilde, e a la i teta medio, e a la i kz menos omega t por el coseno, bueno, 2 veces el coseno de un medio de delta teta. Entonces, aquí les repito, tenemos dos procedimientos. Sacar el módulo el módulo de este número complejo, que es onda total, o sacar la parte real, que es la onda que yo ya estoy midiendo. Bueno, el módulo de esto es el módulo de este número complejo por el módulo de este número complejo, por el módulo de este número, por el módulo de este número. El módulo de este número complejo es la amplitud. Aquí lo voy a escribir. Es más, y ya lo voy a poner al cuadrado. Porque pues recuerden que la amplitud al cuadrado es la intensidad. Entonces, esto me va a quedar a al cuadrado. Eso ya es la amplitud real. La magnitud el módulo de ese número complejo es 1. Y recuerden que el módulo de un número complejo, si no se acuerdan, es la parte real, llamémosle alfa al cuadrado, más beta al cuadrado. Y beta es la parte imaginaria, es decir,
alfa más i beta, ¿no? Eso sería el módulo al cuadrado. Entonces, el módulo de una exponencial compleja es 1 porque la parte real es un coseno y la parte imaginaria es un seno. Seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Entonces, este de aquí y este de aquí, su módulo es 1. Yo nomás me quedaría el módulo de esto. Pues es eso, es eso. Y al cuadrado, pues me quedaría 4 coseno cuadrado de 1/2 de delta teta. Eso es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, les repito, es sacar la parte real, ¿sí? La parte real de la onda. Quiero escribir parte real. Esto es aparte, ¿eh? La parte real de la onda total. Pues sería la amplitud. Si se fijan, este número de aquí es la amplitud por E a la I, la fase con la que entró. Entonces se suman estas fases y se suman a esto de acá. Y entonces ya me quedaría el coseno. Bueno, pongo ya de una vez esto de acá y sería 2 veces la amplitud coseno de 1/2 de delta teta. Y ahora sí, sería el coseno de kz menos omega t más la fase inicial con la que llegó, más este ángulo medio, ¿no? Eso ya sería la parte real. Ya nomás veo cuando el coseno vale 0 o cuando vale 1 y menos 1. Entonces voy a llegar al mismo resultado, ¿no? Bueno, de hecho aquí pueden decir, esto es como la amplitud. Y pues la amplitud al cuadrado es la intensidad y pues recupero este valor de acá. En fin, vemos que el coseno cuadrado de 1/2 de la diferencia de ángulos, esto vale 0. ¿Cuándo? Pues cuando tengo que 1/2 de la diferencia de ángulos es igual a pi más n pi, donde pues esto de aquí es algún número entero. No, es pi medios, perdón. Pi medios más n pi. Y entonces aquí llegaría a que la diferencia de ángulos tiene que ser igual a 2pi por n más pi. O incluso esto se suele escribir como 2pi paréntesis n más 1/2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sustituyo lo que yo había dicho que era la diferencia de ángulos. Entonces, bueno, aquí no dije, pero esto es cuando es la interferencia destructiva, ¿no? Cuando la onda se aniquila. Entonces, la diferencia de ángulos habíamos dicho que era K por delta S, esto primado, menos K delta S. K' era el número de onda dentro del medio, K pues es en el aire. Delta S pues es la distancia que recorre la onda que se transmitió, luego se reflejó y se volvió a ir al aire. O sea, la que entró a la película delgada. Y delta S pues es la distancia que recorrió la que no entró a la película delgada. Esto debe ser igual a 2pi por n más 1/2. Bueno, si se fijan, yo puedo escribir que esto es delta S' entre lambda' menos delta S entre lambda igual a n más 1/2. ¿Por qué? Bueno, K' es igual a 2pi entre lambda'. Y K pues es 2pi entre lambda. Aquí están las lambdas dividiendo. Y el 2pi pues se eliminó con esto. Y eso pues lo único que quiere decir es como que me da una formulita muy intuitiva. Uy, eso no quería borrar. Me da una formulita muy intuitiva, ¿no? Yo lo único que tengo que sacar es esta división.
y restarla con esta división y que eso sea algún número entero más un medio. Y me daría interferencia destructiva. ¿Qué sucede con la interferencia constructiva? Ah, pues eso se da cuando, aquí lo voy a poner constructiva, esa se da cuando el coseno al cuadrado tiene su valor máximo, que eso es cuando vale 1. Y eso solo se da cuando un medio de la diferencia de ángulos es igual a n por pi. Pues cuando n es 0, pues el ángulo, la diferencia sería 0 y el coseno de 0 es 1. Cuando vale pi, el coseno es menos 1, pero está elevado al cuadrado, vuelve a ser 1. Y así, por eso es igual a n pi. Entonces la diferencia de ángulos tiene que ser igual a n, a 2 pi por n. Y haciendo lo mismo que hicimos aquí arribita, llegaríamos a que delta S' entre lambda prima menos delta S entre lambda tiene que ser igual a n. Luego vamos a ver qué pasaba con la onda, con la película delgada que no tenía cambio de velocidad. No sé si se acuerdan que más o menos el asunto era el siguiente. Aquí tengo una plaquita, aquí tengo una plaquita, aquí tengo una plaquita idéntica, pero una distancia un poquito más abajo. Aquí se reflejaba una parte y la otra se reflejaba aquí. Como no había cambios de velocidad, pues nunca había cambios en el ángulo. Y entonces, como yo les dije al inicio, pues habíamos puesto aquí el z igual a 0. O sea, la onda de arriba, si se fijan, nunca recorrió una distancia. O sea, lo que sería lo que aquí yo llamé delta S, pues sería 0. Pero la de abajo sí que recorrió una distancia, ¿no? Y de hecho, vimos que esa distancia yo le llamé delta S y vimos que era igual a 2D por el seno del ángulo incidente. Entonces ya nomás dijimos, pues K por delta S tiene que ser igual a N por pi. Entonces, no, era 2N por pi. O si era N por pi, déjeme checo rápido. Aquí está. Si era que debería ser igual a N por pi, sí. No. Sí es 2N por pi. Entonces, y ya pues desarrollábamos y llegábamos a la expresión de 2D seno del ángulo. Tiene que ser igual a n lambda, ¿no? Pero bueno, eso no me importa ahorita. Lo que quería que vieran es, si yo le llamo a esta distancia de aquí abajo, yo le llamo S', y pues aquí yo le llamo la longitud de onda dentro de este medio, yo le llamo K'. Entonces, si se fijan, llegaría exactamente a esta misma expresión, ¿no? Delta S' entre lambda prima menos delta S entre lambda tiene que ser igual a n. Recuerden que esto era para interferencia, esto de acá, perdón, era para interferencia constructiva. No más que en este caso, pues lambda prima era igual a lambda y delta S era igual a 0. Y así recuperábamos lo que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, si se fijan, yo ya puedo, y en general así va a suceder, si ustedes hacen estos cálculos que hemos estado haciendo, de sacar 2 ondas o 3 ondas, 4 ondas, las que ustedes quieran, que tengan alguna diferencia de fase, la suman, bueno, sacan el promedio de las fases y sacan la diferencia de fases. Siempre llegábamos a lo mismo, exactamente a lo mismo. Si ustedes revisan los apuntes de las otras ocasiones, llegábamos de nuevo a lo mismo. Entonces yo ya puedo establecer una reglita, porque parece ser que siempre se cumple. No que sea algo que siempre se vaya a cumplir, sino que parece que siempre se cumple. Y esa reglita es que
Si digamos yo recorro dos caminos, el camino 1 o el camino primado, como yo le puse aquí, y el camino no primado, ese camino dividido entre su longitud de onda, porque puede haber cambios de longitud de onda como sucede en una película delgada cuando hay diferencia de velocidades. Bueno, porque les repito, ¿no? Lambda por la frecuencia tiene que ser igual a la velocidad. Esta es constante, pero esta no. Entonces, si esta cambia, lambda también va a cambiar. Bueno, entonces, lo que yo estoy diciendo es que estas distancias que se recorren los diferentes caminos, divididos entre sus respectivas longitudes de onda, tiene que ser igual a un número entero si yo quiero que haya interferencia constructiva, o bien tiene que ser igual a un número entero más un medio si quiero que sea destructivo. A esto se le suele llamar diferencia, bueno, si están en óptica se llama diferencia de camino óptico. Es la diferencia que recorrió la luz. Pero pues, la idea es esa. Entonces ustedes ya tienen unas reglitas que en general funcionan, porque pues así lo vimos anteriormente, también llegábamos a lo mismo. Entonces úsenlas con toda seguridad, que así es cuando se da interferencia destructiva y así es cuando se da interferencia constructiva. Nomás ven los dos caminos que sigue la onda, luego pues sacan la distancia y dividen entre su respectiva longitud de onda. Ven el otro número, ven la otra distancia, dividen entre su longitud de onda, los restan y eso debe ser igual a un entero, puede ser positivo o negativo, no importa, más un medio de n. Más un medio. O bien, si quieren que sea constructiva, pues tiene que ser igual a n, donde n es algún entero. Es decir, puede ser positivo o negativo. Entonces, les repito, esta regla, úsenla en todo momento, es de mucha ayuda. Y bueno, ya establecimos esta reglita. Ahora vamos a ver un último tema que se le suele llamar, hay algo que se llama interferencia, en óptica hay algo que se llama interferencia de Fraunhofer, que es la interferencia cuando la pantalla donde yo estoy observando, la luz, está muy lejos. En este caso, si son ondas mecánicas, tengo exactamente el mismo caso, nomás que no tengo una pantalla donde veo luz, sino tengo un detector que está muy, muy lejos de mi experimento. Entonces, por ejemplo, yo tendría lo siguiente. Yo tendría, por ejemplo, aquí dos fuentes. No, los voy a poner un poquito más abajo. Yo tengo aquí dos fuentes. Y supongamos que están separadas una distancia d. También supongamos que están en fase para simplificar todo esto. Y luego, acá voy a tener mi detector. O sea, en principio, en óptica aquí ponemos una pantalla, pero aquí lo que yo estaría, si fueran ondas mecánicas, como por ejemplo el sonido, yo pondría aquí un micrófono. ¿Sí? Entonces, si esto es un micrófono, no sé dibujar. Y bueno, esto emite una onda y yo quisiera saber dónde están los máximos y mínimos de intensidad. Bueno, aquí es medio obvio ver que el primer mínimo de intensidad, el primer máximo de intensidad va a estar aquí. Justo, bueno, o sea, donde estoy midiendo, pongamos que es una distancia L, justo donde yo estoy midiendo, pero justo a la mitad de entre estas dos fuentes. ¿Por qué? Bueno, si es justo a la mitad, esta fuente y su sonido y esta fuente, bueno, más bien su sonido, sus respectivos sonidos, recorren exactamente la misma distancia. Y al recorrer exactamente la misma distancia, sus diferencias de caminos pues serían cero, porque si se fijan aquí no tengo en ningún momento algún cambio de medio que me cambie la longitud de onda. Eso es una. Entonces, pues ya está muy bonito, ¿no? Ese es cuando n es igual a cero. Ahora busquemos cuando la diferencia
es igual a 1. Lo único que tengo que hacer es calculo esta distancia de aquí, calculo esta distancia de aquí. Uy, qué feo. Los divido entre sus respectivas longitudes de onda y veo que esa diferencia me dé 1 y listo. Supongamos que a esto le llamo Y1. Para Y2, el siguiente, pues hago lo mismo. Calculo la distancia que recorre esta onda, calculo la distancia de esta onda, las resto. Bueno, las divido entre sus respectivas longitudes de onda, las resto y lo igualo a 2. Esto sería n igual a 2. Y a la distancia le llamaría Y2. ¿Sí? ¿Y cómo calculo? Bueno, ¿cómo puedo medir rápidamente esta diferencia de distancias? Bueno, aquí está el truquito de esta difracción de Fraunhofer o interferencia de Fraunhofer. Y es, L es tan grande que puedo considerar que estos haces de aquí, estos caminos son casi paralelos. Si es un truco medio cochino, la verdad, no les voy a decir que no, pero bueno, es lo que se hace. Entonces, si son casi paralelos, respecto a esto, a este punto, puedo medir un ángulo. Le voy a llamar teta. Entonces, pudiéramos ver que si yo dibujo aquí un triángulo rectángulo, me lo voy a poner de verde. Dibujo aquí un triángulo rectángulo donde, ¡ay! ¡Qué rollo! Donde este es un ángulo recto, pues como son casi paralelos, pues lo único que diría es que este lado y este lado hasta aquí son iguales. Yo solo tendría que calcular esta distancia de aquí. ¿Cómo calculo esa distancia de ahí? Bueno, digamos que le hago un pequeño zoom aquí a un ladito. Aquí está la fuente de arriba, aquí está la fuente de abajo. Aquí está el tramito extra. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, este tramito está de más. Y este ángulo de aquí que se forma con la vertical es un ángulo teta. ¿Sí? Porque, bueno, si el haz de arriba y el haz de abajo son casi paralelos, la línea roja pues también va a ser paralelo a estos. Entonces, si tiene una inclinación teta, pues ambos haces tienen una inclinación teta, y entonces este lado de aquí, bueno, este ángulo de aquí es 90 menos teta, y este es 90 menos este ángulo, por eso es teta también. Bueno, entonces ese lado es teta, y yo conozco la hipotenusa. La hipotenusa sería la distancia entre estas dos fuentes, que es d. Ah, entonces yo ya sé que el lado que estoy buscando, esta diferencia de camino, es d por el seno del ángulo. Esa es la diferencia de caminos, ¿no? Y entonces ya nomás tengo que, ya nomás tendría que escribir que, pues, la diferencia de camino, bueno, a este le voy a llamar fuente 1 y a este le voy a llamar fuente 2. La distancia que recorre la fuente 1 entre su longitud de onda más el camino 2 entre su respectiva longitud de onda, esto tiene que ser igual a n. Pero las lambdas son iguales porque no tengo diferencia de medios. Ahí esto era un menos, perdón. Entonces me quedaría que la diferencia de distancias tiene que ser igual a n por lambda. Ah, pero yo ya calculé la diferencia de distancias. Esa diferencia de distancias es de seno del ángulo. Ese es el trocito extra que camina la onda de abajo. Entonces esto sería de seno del ángulo igual a n por lambda. Y listo. Ya pudiera encontrar, para un ángulo teta, ya pudiera encontrar cuáles son los,
cuáles son los máximos. Y bueno, si se fijan aquí, yo puse implícitamente este punto aquí, nomás para que se viera más obvio que cuando θ es igual a 0, n tiene que ser 0. ¿Sí? Por eso empecé a medir este ángulo a partir de este punto, para que fuera obvio que cuando θ es 0, tengo el máximo de orden 0. A estas n se les suele llamar orden. Entonces este sería el máximo de orden 0, este es el máximo de orden 1. El máximo de orden menos 1, pues es el mismo que el de orden 1, ¿no? Pues simplemente volteen esto. Entonces aquí también sería el 1. O si le quieren poner menos 1, da igual. Entonces estos dos, cuando n es igual a 1 o menos 1, es el máximo de orden 1. Y así, ¿no? Entonces, esta elección de donde yo puse el ángulo, donde empecé a medir el ángulo θ, fue medio mañosa, no se los dije, pero fue medio mañosa para que el ángulo θ0 coincidiera con n igual a 0. Porque si no, tendría que tener, digamos, θ sub n, donde este es el orden del máximo, donde θ0 no necesariamente es 0. Por ejemplo, si el máximo de orden 0 estuviera aquí abajo y no aquí arribita, estuviera aquí, pues si se fijan el ángulo ya no es 0. ¿Sí? Entonces ahí nomás tengan cuidado de dónde empiezan a medir los ángulos. Pero pues no importa. A un ángulo le corresponde un máximo, nada más. Y de hecho, entonces, en estricto sentido, aquí yo debería escribir. Oh, esperen, esperen. Ahí está. En estricto sentido, aquí yo debería escribir θ sub n, porque para una n le corresponde un ángulo en particular. Y según la elección que yo hice, pues para θ0, o sea, para cuando n es igual a 0, pues el ángulo también es 0. ¿Sale? Les repito, esta es la diferencia de caminos, pero no tuve cambios en los medios. Entonces ahora sí sigue ponerles problemas. Y el primer problema que les voy a poner, no sé, por terminando estos problemas que ahorita les voy a escribir, vamos a repasar los 3 problemas que les dije ayer. Entonces, el primer problema que les voy a poner es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo el mismo caso acá arriba? Tengo aquí 2 fuentes. Y acá estoy midiendo. En esta parte estoy midiendo. La distancia de donde están mis fuentes a donde estoy midiendo es una distancia L. Las fuentes están separadas a una distancia D. Pero a la fuente de arriba, justo aquí donde inicia, o sea, digamos que es una bocina y a la bocina le pegué algún material. Entonces, justo aquí le pongo un material de grosor H, donde la velocidad del sonido dentro de ese material es V'. La velocidad del sonido en el aire es V. Así nomás déjenme. Entonces, quiero que me digan, bueno, antes de agregarle este material, lo voy a dibujar aquí en rojo. Antes de dibujar este material, de aquí, que tiene una velocidad V' y un grosor H. Antes de eso, pues yo tenía que, pues aquí en el centro, en el medio, pues estaba el n igual a 0 y un poquito arribita estaba el y igual a 1. Ahora yo quiero que me digan cómo se desplaza este y igual a 1. Puede desplazarse para arriba, puede desplazarse para abajo.
Ese desplazamiento pues se va a deber a que yo puse aquí un material. Entonces quiero que me digan cómo es esta diferencia de Y1, delta Y1. Si es positiva, pues quiere decir que va a ser que está arriba, ¿no? Si es negativa, pues quiere decir que va hacia abajo. Bueno, pues a ustedes ya ahí le ven cómo le mueven a los hilos. ¿Qué consideraciones pueden hacer? Voy a dejar que consideren que H, no sé por qué le puse barra, H es mucho menor a D, que D es mucho menor a L. Básicamente estas aproximaciones lo único que dicen es que en todo momento los ángulos son muy pequeños. Como hint, eso lo que quiere decir es que si tienen el seno de algún ángulo, lo voy a poner phi, el seno de algún ángulo phi, que la canción está, pues es aproximadamente phi, y el coseno lo pueden aproximar a 1. ¿Sí? Eso, básicamente para eso van a usar esta condición de aquí. Sí, este es el problema 1. ¿Se entendió el problema 1? Sí, profe. Genial. Luego, había, déjenme busco los otros problemas que había pensado. Ok. Es más. Espérenme, espérenme. El otro problema que había pensado ponerles es el siguiente. Lo voy a poner aquí a un lado. Esto nomás es para que se acuerden de lo que vimos hace una semana, para ver si están frescos en eso. Y si no, pues no se apuren, porque igual lo concluimos, entre comillas, esta semana. Entonces el problema 2 es problema 2. Imagínense que tienen un sistema, no vean esto de aquí. Bueno, imaginen que tienen un sistema como el que se ve aquí. Esto es un tubo de aire, bueno, aquí hay aire, en este tramito de aquí hay aire. Entonces, ya esta parte de aquí, pues como que le hacen un zoom y ven lo que está aquí. Claro, no se alcanza a ver bien, ¿verdad? El libro está muy feo, pero aquí hay agua. Aquí todo esto también es agua. Y esto es un diapasón. Este diapasón lo único que hace es emitir en una frecuencia determinada. Como por ejemplo, bueno, ¿qué les gusta? 500 Hz. Supongamos que este diapasón emite en una frecuencia de 500 Hz. Entonces, pues emite cierta frecuencia, viene el sonido, rebota aquí en el agua y se regresa. El chiste es que, pues como se regresa,
pues lo que va a pasar es que se van a generar ondas estacionarias, perdón, aquí adentro. Y pues ustedes pueden variar esta altura, ¿no? Supongamos que aquí abajo hay una llavecita donde pueden ir quitándole poco a poco agua. Y la idea es que, como pueden variar el nivel del agua, van a ir viendo que a ciertas alturas se genera resonancia, es decir, que el agua va a empezar a vibrar muy, muy fuerte. Luego lo empiezan a vaciar más y empieza a disminuir la vibración hasta que ya deja de vibrar. Luego empiezan a vaciar todavía más y pues empieza a vibrar más fuerte y así. Entonces, la resonancia es cuando se da la vibración máxima y eso lo ven para estas alturas. Para esta altura, L1, esta altura L2, esta altura L3 y esta altura de aquí L4. Esas alturas están medidas respecto al borde del tubo. Entonces, si por ejemplo, L1 es de 16 centímetros, L2 es de 50.5, L3 es igual a 85, más aquí pongámosle 0.0, 85.0 para que pues, todo esté en tres cifras significativas. Y L4 es en 119.5 centímetros. Sí. Entonces, el primer inciso, quiero que me digan cuál es la velocidad del aire. Y el segundo inciso, quiero que me digan cuál es, si se fijan aquí en el mismo dibujo, me ponen que hay un nodo un poquito arribita de donde inicia el tubo. Poquito. ¿Sí? Y lo están midiendo respecto a donde termina, donde está el tubo, aquí la boca del tubo, un poquito arribita, ahí hay un nodo. Entonces, quiero que me digan cuánto vale esa pequeña altura. ¿Sí? Les repito, esta pequeña altura es la altura a la que hay un nodo y pues está encima de la boca del tubo. ¿Sale? ¿Queda claro este problema? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí, genial. Y déjenme, les busco el otro problema que tenía. Pero me voy a dejar de compartir pantalla, luego vuelvo. Aquí, rayos, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, el tercer problema es, imaginen que tienen una cuerda que está atada a sus extremos, como la cuerda de una guitarra que ya habíamos visto anteriormente. En esa cuerda, pues ustedes conocen, les digo que conocen la longitud, que es de 2 metros, y conocen este,
Conocen la tensión en la cuerda, que es de 40 newtons, y conocen la masa total de la cuerda. La cuerda tiene una masa de 0.1 kilogramos. Supongan que la cuerda está oscilando en su modo fundamental. La cuerda oscila en su modo fundamental. Y de pura casualidad, ustedes saben que la amplitud en el punto medio, la amplitud aquí, voy a poner de otro color. La amplitud en el punto medio es de 2 centímetros. Quiero que me calculen cuál sería la energía cinética promedio de toda la cuerda. Total. ¿Sí? Y tengo otro problema. Bueno, si se fijan ya más, este último problema está más relacionado con lo que vimos la clase pasada. El segundo, pues, es más de saber dónde están los máximos y mínimos. ¿Y dónde está esta cosa? Ah, no. Es todo. Sí, es todo. ¿Dónde está esta cosa? Estoy cerrando. Entonces, déjenme me alejo un poquillo. Que me acerco un poquillo. Y listo. Estos son los 3 problemas que tienen que hacer ahorita. ¿Tienen alguna duda respecto a ellos? ¿Cómo van? Acabando el primero, creo. Parece ser. Vaya. Los demás. Igual con el primero. Qué cosas, ¿no? Bueno, miren, vamos a platicar rápido, así rapidín, cómo se resuelve el problema 1. No es tan difícil como parece. Lo primero sería ver que, primero, por ejemplo, pues como estaban todas estas aproximaciones, podríamos decir que los haces iban paralelos, ¿no?
Eso es una. A lo mejor alguien dirá, bueno, los haces aquí en este medio, ¿no? En el aire, pero aquí adentro no. Bueno, tienes razón, pero no necesariamente. Por lo siguiente, o sea, sí, no serían del todo paralelos, pero el ángulo sería muy pequeño. Recordemos que es como tipo ley de Snell, entonces este ángulo de aquí llamémoslo de teta, este también teta, pues, van paralelos. Entonces, como es tipo ley de Snell, el ángulo aquí adentro de este material, pues sería algo de la forma, por ejemplo, V', seno de teta prima. ¿Por qué seno? Bueno, porque recuerden que es la dirección paralela a la superficie. Seno de teta prima tiene que ser igual a la velocidad aquí en el aire por el seno de teta. Recordemos que yo les había dicho que la velocidad de aquí es V' y la velocidad del aire es V. Bueno, entonces, yo les dije que por estas consideraciones de aquí podríamos hacer los ángulos muy pequeños. Y pues sí, esto se pudiera aproximar a V', teta prima, y esto sería V por teta. Si este es muy pequeño, teta prima, pues sería la velocidad entre V' por teta. Pero si este es muy pequeño, pues también teta prima sería muy pequeño. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tal que la razón de velocidades es muy grande? Pues estaríamos diciendo que sería tan grande comparado con teta. Pero, pues miren, los ángulos, más o menos, sería algo cuando la aproximación del ángulo pequeño llega a ser cierta, es más o menos debajo de 0.1 radianes. Estamos diciendo del orden de por 10 a la menos 1. Entonces, para que teta prima no sea muy pequeño, la razón de velocidades tiene que ser del orden de 10 a la 1. Eso haría que no fuera pequeño el ángulo zeta prima. Pero, pues estaríamos diciendo que la velocidad del aire sería 10 veces más o menos mayor que la velocidad de este material V'. Entonces, como que no sonaría muy lógico, ¿no? Es como decir, la velocidad del aire es de 340 metros sobre segundo y la velocidad del sonido en ese material es de 34 metros sobre segundo. Está muy intenso, ¿no? Entonces, pues sí, yo puedo hacer esta aproximación y decir que teta prima sí es pequeño. Entonces, ¿qué implica que sea pequeño? Bueno, de nuevo, pues que el coseno es aproximadamente 1. Entonces, aquí, pues el haz recorre una trayectoria inclinadita. Llamémosle S. S coseno de teta prima me debería de dar H, que es el grosor de este material. Pero esto es aproximadamente 1, entonces esa distancia es aproximadamente H. Entonces, pues ustedes ya saben que más o menos la distancia que recorre la onda dentro de este material es más o menos H. El otro truco que hacen es perdón. El otro truco que hacen es decir, o sea, hacer lo mismo que ya hicimos, pero desde aquí. Entonces, aquí ponemos, o sea, aquí pongo una línea vertical. Se supone que este es un grosor H, que marco la línea perpendicular. Entonces, este segmentito de aquí sería más o menos D por el seno de teta, que pues eso sería aproximadamente D por teta. Alguien dirá, oye, ¿sabes qué? Aquí está ligeramente arriba. O sea, no está, digamos, a la misma altura que este puntito. Pues sí, o bueno, puede estar ligeramente abajo. Yo les diría, pues sí, pero recuerden que estamos considerando que H es mucho menor que D. Entonces, en ese caso, a ver, permítanme tantito.
Ahora sí. Bueno, en ese caso, pues este aumento o disminución en la altura que tendría yo de este lado, pues sería despreciable. Entonces, sí, más o menos si aquí se sube una distancia del taller, pues aquí también. Entonces, bien puedo hacer esta aproximación de decir que esa distancia horizontal que estoy midiendo, esta de aquí, es d por el seno de teta. O bien, d aproximadamente teta. Y luego, pues ya vimos que más o menos esta distancia tiene que ser h. Entonces, la distancia que recorre la cosilla de abajo, la onda de abajo, sería h más d por teta dividido entre lambda. Y la distancia que recorre esto de arriba, pues es nomás h entre lambda prima. Y eso tiene que ser igual a algún múltiplo entero. Digo, un número entero. Y listo. Ya de aquí, ya de aquí ustedes pueden hacer calculitos y, pues miren, por ejemplo, de aquí ustedes ven que teta por d más más h por 1 entre lambda menos 1 entre lambda prima, digamos, tiene que ser igual a n, que bueno, en particular dijimos que era 1, porque estoy buscando y igual a 1. Este es teta, perdón. Y luego, sí, aquí me faltó una lambda. Ustedes saben del caso normal, que el ángulo es, bueno, perdón. Aquí ustedes saben que teta, pues es aproximadamente la tangente de teta, que esto es y1' entre L. Y luego del otro caso, bueno, aquí nomás habría que tener algo de cuidado, porque aquí el origen, el teta igual a 0 no coincide, pueden ver, de aquí, de esta expresión. Uy, se me va a acabar la pila. Listo. De esta expresión de aquí ustedes pueden ver que cuando n es igual a 0, pues teta no es 0. Pero bueno, no es mucho lo que hay que corregir. Y lo que quiero decir es, el ángulo teta 1, vamos a llamarle, pues es y1 entre L más alguna corrección por aquí. Y el ángulo original, es más, pongámosle prima. Bueno, no, ya estoy usando prima. Le voy a llamar phi al ángulo original cuando no está el material. Phi, pues ese sí es y1 entre L. Ese ahí no tiene ninguna corrección. Ustedes lo meten a la expresión que ya habíamos visto. Restan para encontrar y1' menos y1 y despejan. Más o menos así es la situación. Les digo, no les quería resolver el problema, solo platicarles como por dónde va. Esto sí era importante que vieran las múltiples aproximaciones que hacemos. Esto pues es la condición que vimos hoy, que la distancia entre la longitud de onda tiene que ser algún múltiplo entero. Y ya pues esto es, si elijo n igual a 0, pues es el máximo de orden 0, n igual a 1 es el siguiente máximo y así. Bueno. Y luego, pues, bueno, eso era lo que quería nomás ponerles de este problema. Del problema 2. F. Del problema 2. Pues miren, ya tienen la frecuencia. Con esta diferencia con estas L's, pueden sacar cuánto es la longitud de onda. ¿Por qué? Bueno, es aire por donde se está propagando el sonido y luego llega al agua. En el agua tiene una densidad mucho mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que la velocidad es, es distinta. Entonces, pues la onda reflejada va a tener un desfase. ¿Por qué? Híjole, es que no vimos diferencia de medios cuando es, por ejemplo, de gas a aire, pero ¿cómo les explico?
Bueno, no importa si hay, ¿cómo se dice? No importa si hay diferencia de fase o no. Lo único que importa es que ustedes vean que las ondas estacionarias van a diferir por un medio de longitud de onda. Nada más, en eso difieren las ondas estacionarias. Y eso lo habíamos visto cuando dibujamos la clase pasada, o el entrenamiento pasado más bien. Cuando dibujamos las ondas estacionarias vimos que era algo así. Y que la otra onda, bueno, digamos que la onda estacionaria variaba entre la onda roja y la onda azul, ¿no? Entonces, digamos que estaba aquí en la roja y luego después bajaba y luego después se hacía negativa, vamos a decirlo de una forma, se invertía y luego llegaba al azul, ¿no? Entonces de aquí pueden ver que los máximos y mínimos, que pues es donde tengo resonancia, porque es donde más se va a mover el agua. Si el agua coincidiera, la altura del agua coincidiera con un nodo, pues ni se movería, ¿no? Pero pues tengo resonancia cuando la amplitud es máxima y eso pues solo se da en estos puntos. Entonces ustedes verían que la diferencia entre puntos donde hay resonancia es media longitud de onda. Y sí, si ustedes restan, por ejemplo, 50.5 menos 16, eso les debe dar 34.5. Y luego, si a 85 le restan 50.5, pues les vuelve a dar lo mismo. Y a 119 le restan 85, pues les vuelve a dar lo mismo, 34.5. Entonces ya saben que media longitud de onda es 34.5 centímetros. Entonces la longitud de onda sería eso multiplicado por 2, o sea, 69 centímetros. Ya tienen la longitud de onda, multiplican por la frecuencia y ya tendrían la velocidad. Y luego, ¿cuánto es esa lambda, ese delta L? Bueno, ustedes también de este dibujito que ya habíamos visto, pues pueden ver que los nodos difieren de los máximos lambda cuartos. ¿Eso qué quiere decir? Que delta L, que va para arriba, más L1, que pues es la distancia de este aquí, esto tiene que ser lambda cuartos. Lambda cuartos. Pues ya tienen ustedes la longitud de onda. Ya nomás dicen, ah, pues delta L es la longitud de onda entre 4 menos L1. Y pues la longitud de onda dijimos que era 69.5. No, 69, perdón, entre 4. Eso debe de ser 17.25. Le restan los 16 y les da 1.25 centímetros. Entonces ya dirían, ah, L es igual a 1.25 centímetros. Y listo. Y luego, en este último, bueno, pues ahí no se me hace tan complicado porque, bueno, dicen que está en el modo fundamental. Ustedes saben que el modo fundamental es cuando oscila de esta forma. Cuando aquí hay un nodo y nomás tienen un máximo, que otro no. Sí, que está oscilando entre estas dos. Entonces, pues ustedes sabrían que la longitud de onda sería la mitad de la longitud de la cuerda. No, no es cierto, al revés. La longitud de la cuerda es media longitud de onda. L es media longitud de onda. Entonces, ya tendría la longitud de onda y pues tienen la masa, lo dividen entre la longitud, esa sería la densidad lineal. Como tienen la tensión, tienen la velocidad y ya con eso tendrían la frecuencia. Ahora ya tienen la frecuencia con la que esto está, ya tienen la frecuencia de la onda. Ya nomás tendrían que decir cómo es la ecuación de la onda en este caso. Ya tienen la amplitud es de 2 centímetros. Entonces sería la amplitud por, habíamos visto que, por ejemplo, si aquí yo pongo el x igual a 0,
Entonces sería la amplitud por el seno de kx por el seno de omega t, o un coseno, da igual, no importa realmente. Entonces, esta sería la onda en la cuerda, la onda estacionaria. La velocidad, pues sería la derivada de esto respecto al tiempo. Eso quiere decir que la onda sería la velocidad de algún diferencial, por ejemplo, de un segmento diferencial de aquí, de algún puntito, o sea, de algún puntito en X, sería la amplitud omega el seno de kx por el coseno de omega t. Les digo, bueno, si aquí fuera un coseno, pues aquí sería un seno. Realmente no importa, ahorita van a ver por qué no importa. Esta sería la velocidad. Entonces, el diferencial de energía sería un medio de la velocidad al cuadrado, que es la amplitud al cuadrado, omega al cuadrado, el seno cuadrado de kx por el coseno cuadrado de omega t por el diferencial de masa. Ah, pero este diferencial de masa sería la densidad lineal por dx. Entonces, pues ya nomás dirían, sencillamente la energía cinética, uy, está acá. Esta acá se va a confundir, de energía cinética se va a confundir con esta. Bueno, no la confunden. La energía cinética sería medio de la amplitud al cuadrado, omega al cuadrado, pues estoy integrando x porque el diferencial de masa quedamos que era la densidad lineal por dx. Entonces, estoy integrando x, pues lo del tiempo se va. Digo, sale de la integral. Aquí me quedaría la integral de 0 a L de el seno cuadrado de 2pi lambda, mejor ya lo sustituyo eso, 2pi entre lambda por x. De x, y de aquí pues ustedes pueden ver que si L es lambda medios, pues aquí les quedaría pi x entre L. Bueno, el chiste es que hacen esta integral, les va a dar algún valor, pero yo les pedí el promedio temporal, entonces pongamos que esta me da una constante c, o sea, ustedes hagan la integral, no se lo voy a hacer yo. Entonces esto sería un medio de la amplitud al cuadrado, omega al cuadrado por c, por el coseno al cuadrado de omega t. Y pido que hagan el promedio temporal. Pues el promedio de la función coseno es un medio. Hagan ustedes también el cálculo. Por si no se acuerdan, les recuerdo que el promedio de una función, por ejemplo, como el coseno, sería 1 entre su periodo por la integral de 0 a t de la función. Bueno, si no lo sabían, pues ya lo saben. Y si se acuerdan, que creo que lo mencioné en la clase pasada, pues ya se los recordé. Entonces, tendrían que calcular el promedio del coseno y eso es un medio cuando hagan la cuantita. ¿Y listo? Ya de esa forma calcularían cuál es la energía cinética total, promedio. Por eso les decía, no importa en realidad, no importa en realidad si aquí ponen un seno o un coseno, porque pues el promedio temporal lo va a eliminar. Y listo. ¿Alguna duda de lo que dije? No, Genial, para mí eso es un no. no, profe. Todo Bueno, muy claro, profe. ahora, la vez pasada les dejé unos 3 problemitas. El problema 1 era ver que en la cuerda había ondas estacionarias con la onda incidente y la reflejada. No, no lo voy a explicar, ya les di 2 hints muy, muy buenos, creo yo. Es pura talacha ese problema, así arrastrar el lápiz y llegar a un coseno
de un número complejo y les di la identidad del coseno complejo. Entonces no debería ser complicado. Ya nomás de la onda resultante agarran la parte real y listo. Ya dicen, ah, pues, bueno, probablemente eso no se acuerden y eso sí sería bueno decírselo. De una onda estacionaria se define como una onda estacionaria que, por ejemplo, dependa de X y de T. Sería alguna amplitud por alguna función de X por alguna función de el tiempo. Si yo lo puedo ver como esto, una función de X multiplicada por una función del tiempo, listo. Ya la hice. Entonces es la idea. En el caso de la sonda del otro caso, del problema que les dejé ayer, las funciones serían cosenos, una parte serían cosenos y otra sería cosenos hiperbólicos. Ahí ustedes ven qué onda. Lo que me interesaría discutir es el problema 2 que les dejé y es, según lo que vimos ayer de la intensidad, ¿por qué la intensidad en una onda plana no disminuye? A ver, ¿alguien lo pensó? Porque no tiene área. Si tiene área, ¿cómo no? No es porque el área se mantiene constante. Exacto, justo por eso. La razón por la que la intensidad disminuía en una onda esférica era porque, bueno, recordemos que es la intensidad promedio, es la potencia promedio entre el área total. Y el área total de una esfera, pues es 4pi r cuadrada. Entonces de ahí decíamos, ah, la intensidad disminuye como 1 entre r cuadrada. Básicamente estamos diciendo que conforme crezca r, la energía se tiene que distribuir en una mayor área. O sea, se va propagando, entonces R aumenta, y como R aumenta, el área aumenta, y como el área aumenta, la intensidad tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque cada vez se tiene que distribuir en un área cada vez más grande. Pero un frente de onda plano, su área nunca cambia. ¿O sí? Pues siempre es plano. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como el área siempre es plana, no aumenta ni disminuye, se mantiene constante, o sea, siempre es el mismo plano, nomás se está desplazando, pero el área no está aumentando, el área total, pues la intensidad debe mantenerse constante. Porque la energía se conserva, entonces la potencia tiene que ser la misma, la potencia promedio. Entonces, como el área no aumenta ni disminuye, pues la intensidad en una onda plana debería ser constante. Y bueno, del problema 3, pues ese era muy sencillo, ¿no? Ese era nomás, si para teta 0 tengo el máximo de orden n en la ley de Bragg, ¿cómo debe ser delta teta para tener el siguiente máximo? Por ejemplo, si aquí tengo el máximo de orden n, pues en teta 0 más delta teta tendría el n más 1. Simplemente tendría esta igualdad, ¿no? La de 2d seno de teta 0 igual a n lambda. La otra sería 2d seno de teta 0 más delta teta igual a n más 1 por lambda. Y de ahí pues despejo teta 0. Nomás aquí tendría que usar la identidad de senos y cosenos. Pues el seno de una suma es el seno de este, coseno de este, más el coseno de este, seno de este. Se les eliminan unas cosas, bla, 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 y pum. Deberían de llegar al resultado. Bueno.
Entonces ese era el último problema. El último problema era nomás resolver esto de manera algebraica, ¿no? Sencillo. ¿Tienen alguna duda de esos o de esto? Genial, parece que no. Bueno, algo que quería mencionarles así rápido, no es complicado, y es el amortiguamiento de ondas. Alguien dirá, oye, qué tema tan complicado. Realmente es de lo más sencillo que puede haber. Y es que consideramos que, digamos, si una onda se desplaza una distancia X, pues debería haber asociada una disminución en la energía, o más específicamente una disminución en la intensidad. ¿Por qué? Bueno, aquí lo voy a poner negativo. ¿Por qué? Bueno, porque hay fricción, es lo que les mencionaba la otra vez, hay fricción con el aire, o sea, el aire consigo mismo, como que evita que se mueva. Entonces hay como que esta fricción y se pierde energía. El problema de decir esto, así de decir directamente que, pues la intensidad tiene que ser proporcional a menos dx, pues esto lo único que quiere decir es que esta disminución pequeña de intensidad, por eso el menos, tiene que ser igual a alguna constante por x. El problema de hacer esto es que puedo tener intensidades negativas. Por ejemplo, si yo integro, llegaría a que el cambio de intensidad tiene que ser igual a menos beta por x. Beta por delta x, perdón. Si beta es constante. Pues si se fijan, hay un desplazamiento al cual la intensidad sería cero. O sea, caería directamente a cero. Lo que estaría diciendo es que aquí está la intensidad. Este sería x, esta sería la intensidad. La intensidad tiene cierto valor y cae directamente aquí. Así de golpe. Y pues si la intensidad es cero, pues ya ahí se perdió la onda, ¿no? Pero experimentalmente no se observa esto. Experimentalmente se observa que no es como una recta, sino que es algo más suavecito, es algo más de este estilo. Llega un punto en que ya no podemos medir porque es tan pequeña la intensidad. Voy a poner en otro color, mejor. Les decía, llega un punto en que ya no podemos medir porque es tan pequeña la intensidad que nuestros detectores pues ya no lo perciben. Pero cada vez que se mejora un detector o se utiliza un detector más fino, pues se ve que está casi ya llegando a cero, ¿no? O sea, que sí disminuye muy, muy suave. Entonces, como que no nos conviene, o sea, esta suposición es buena, pero lo único que quiere decir es que si yo me desplazo a una distancia pequeña, pues tiene que disminuir la intensidad, o sea, está ahí todo bien. Pero, como que esto de aquí ya no, esto de ahí trae problemas. Lo puedo solucionar diciendo que beta varía con la distancia, pero es que eso sería un poquito arbitrario, ¿no? Porque yo diría, bueno, si varía con la posición, si yo emito una onda con una bocina y me desplazo 20 metros y emito otra onda, pues en principio el amortiguamiento debería ser el mismo. No habría por qué beta depender de la posición, salvo que yo esté en un material muy específico, pero por ejemplo el aire, pues no tendría por qué depender de la posición, debería ser más o menos constante. Entonces la mejor hipótesis que podemos hacer es decir que la intensidad, la disminución de intensidad entre la intensidad sea proporcional a menos de x. Esto, si se fijan, ya sería como que un porcentaje. La razón entre esto sería como una disminución porcentual. Nomás no lo estoy multiplicando por 100, pero pues sería algo así como una disminución porcentual. Sería que si yo me desplazo una distancia delta x, disminuyó, no sé, un 1%. Si yo me desplazo otra distancia delta x, disminuyó un 1%, pero ahora es el 1%, no del total inicial, sino del total inmediato anterior, que era el 99 del, del total. Una Me pregunta. vuelvo a desplazar otra y así, o sea, voy disminuyéndole, por ejemplo, un 1%,
pero del total inmediato anterior, no del inicial. Entonces eso hace que vaya cayendo de manera más suave. ¿Alguien iba a decir algo? O sea, esto así como otro modelo no podría ser que la intensidad sea directa, o sea, que la intensidad sea inversamente proporcional a la distancia, o sea, y así tendría como la forma de como una curva más suave. O sea, bueno, ajá. Así tú dices. ¿Algo así? O sea, la intensidad en sí, no la Ok, ok, disminución de ok. intensidad. Que 1 entre la intensidad sea proporcional a X. ¿Algo así? ¿Entiendo? Sí, sí, o sea, ajá, bueno, pues, ajá, sí, sí. Pues como que sonaría que es más parecido a esto, ¿no? Salvo que donde yo tome el origen divergería la intensidad. No, es cierto. Sí, sí. Digo, sonaría que sí pudiera ser, pero salvo ese pequeño detalle, ¿no? Y no me gustaría que divergiera, pero pues suena que sí, pudiera funcionar. Tendríamos que ver que si se ajusta a lo que dicen los experimentos, ¿no? Sí, sí. Pero no se ajusta. Eso es lo lamentable. Algo que se ajusta un poquito más es esta aproximación de aquí. Hacer como que una aproximación porcentual. Básicamente lo que estaría diciendo es que la disminución de la intensidad, como que porcentual, vamos a decirlo de esa forma, sería igual a menos beta por dx. Beta puede depender de la posición, pero al menos, por ejemplo, en este caso del aire, no debería depender de la posición. Por ejemplo, o sea, de medios, se les llaman medios homogéneos. Eso, lo único que quiere decir la palabra homogéneo es que yo puedo estar en un punto, desplazarme y debería ser lo mismo. Entonces, al menos en medios homogéneos, beta es casi constante. Entonces, si yo integro esto, veré que la intensidad tendría que ser I0, que es la intensidad inicial, por E a la menos beta X, en caso de que beta fuera constante. Entonces, ya se parece un poquito más a lo que observo experimentalmente. Y pues de hecho es una muy buena aproximación esto de aquí. Y pues ustedes saben que la intensidad es proporcional a la amplitud, al cuadrado de la amplitud. Entonces lo único que diría es que la amplitud va como una amplitud inicial por E a la menos un medio de beta, le voy a llamar beta prima, por X, eso sería la amplitud, y pues la onda sería la amplitud inicial por E a la menos beta prima X por, pues ya estoy hablando de la onda real. Coseno de kz menos omega t. Eso es lo único que quiere decir esto. Entonces lo único que dice es que conforme yo me desplace, esta cosa va disminuyendo. Y realmente eso es muy bueno porque si no hubiera amortiguamiento en las ondas, se imaginan, alguien habla y dice algo y pues todo México lo escucharía porque no hay amortiguamiento de ondas, todo el mundo lo escucharía. Entonces como que hasta cierto punto es muy bueno que haya amortiguamiento de ondas. Sí, pues bueno, eso es todo. Si se fijan, realmente es muy sencillo este modelito y funciona. Eso es lo importante, funciona. Y bueno, pues sería todo. Entonces ahí nos vemos. A ver, cómo me dejo de compartir. Creo que tengo esto.